¿Quieres ver la tercera entrega de Ant-Man pero no tienes frescas las películas anteriores? Aquí te las resumimos. Todo comienza en 1989. El científico Hank Pym discutía con la mesa directiva de S.H.I.E.L.D. ya que había creado unas partículas con la capacidad de hacer pequeños o grandes los objetos y personas. Pero Hank tenía miedo de que su invento fuera usado con malas intenciones por gente mala, como el ejército de los Estados Unidos. Por esta razón, el señor hizo un berrinche y se va todo enojado. Varias décadas después conocemos a un sujeto llamado Scott Lang, quien salía de la cárcel después de haber cumplido una condena por haberse sentido el Robin Hood de la informática. Y bueno, aquí conocemos a Luis, quien fue su antiguo compañero de celda. Al recoger a Scott, Luis le informa que tiene un contacto para hacer un robo sencillo y que ya tiene a todo el equipo reunido y solo falta él. Pero Scott amablemente le dice que no, gracias, pues quiere volver a empezar su vida de la manera correcta para ser el padre que su hija merece. Lamentablemente para Scott, la vida como ex convicto es bastante difícil porque nadie lo quiere contratar. Así que Luis le presenta a dos de sus amigos, Kurt y Dave, quienes también son criminales, para intentar hacer que Scott participe, pero una vez más Scott los batea. ¿Se acuerdan de Hank Pym? Pues después de renunciar en S.H.I.E.L.D. fundó su propia empresa, Pym Technology, y en la actualidad ya se encuentra jubilado, pero ahora su empresa es manejada por su hija Hope y un calvo llamado Darren. Hank fue tan reservado de su invento, las partículas Pym, y de su traje de Ant-Man que incluso a su propia empresa se las ocultó, pero Darren se esforzó en recrear la fórmula de las partículas Pym para venderlas a la milicia y sacar un dinero chingón, y de igual forma está en la creación de un traje capaz de hacer lo mismo que el traje de Hank. Estas novedades obviamente no le agradan nada a Hank, ya que es una amenaza para la humanidad. Dentro de la misma mesa directiva hay personas que no están de acuerdo con este tipo de inventos, por las mismas razones que Hank, lo cual molesta al calvito. Pero también hay gente que no le importa ni dos pepinos y está dispuesta a pagar lo que sea. Hope le dice a Hank que Darren está muy cerca de lograr recrear las partículas, pero que aún no consigue que funcionen en seres vivos. Hope le pide a su padre que le dé el traje para terminar con esto de una vez, pero Hank le dice rotundamente que no, ya que tiene a alguien más en mente para que se ponga el traje. Regresando con Scott, quien se presenta a la fiesta de cumpleaños de su tierna y dulce hija Cassie, nos enteramos que está divorciado y su ex esposa tiene una nueva pareja, y este señor es policía. Maggie, la madre de su hija, le dice a Scott que no puede visitar a su hija hasta que pague la manutención que debe de ella y también tener un trabajo decente. De regreso con Darren, vemos que es un sujeto obsesionado por controlarlo todo y que salga como él quiere, aunque esto conlleve a desvivir personas que se oponen a él, mientras Hope finge estar del lado de Darren y que le tiene resentimiento a su padre porque ya saben lo que dicen, ten cerca a tus enemigos o algo así. Volvemos con Scott, quien se encuentra en un momento de preocupación, sabiendo lo bastante que debe de la manutención de su hija, por lo que se da cuenta de que la única forma que tiene para salir adelante es participando en el atraco de Luis, así que preparan el robo a la casa de un anciano millonario, y sí, ese anciano es Hank Pym. Nos saltamos hasta la parte en la que Scott logra abrir la bóveda y espera encontrar joyas, dinero o algo de valor, pero solo encontró el mísero traje de Ant-Man. Esto genera una enorme decepción en todos ellos, pero Scott decide robarse el traje. Nos quedamos en que Scott cometió un robo a la casa de Hank y este lo estuvo vigilando a través de sus hormigas. De vuelta en los laboratorios de Pym Technology, Darren empezaba la prueba en seres vivos, comenzando por una pobre oveja que termina hecha pomadita. Una vez más, Darren nos demuestra lo obsesionado que está con cumplir sus metas y ambiciones y que nada lo puede detener, aterrando un poco a Hope, y a quién no. Volviendo con Scott en el baño de su departamento, le gana la curiosidad de averiguar qué era ese traje que robó, y al ponérselo se lleva el susto de su vida al ver que se podía encoger al tamaño de una hormiga, y como sorpresa la voz de Hank le empieza a hablar explicándole lo que estaba sucediendo. Para empeorar la situación, Luis llega para tomar un regaderazo, lo que ocasiona que entre pánico y caos Scott caiga de los diferentes pisos del edificio donde vive, haciéndolo vivir un infierno. Al final logra salir de todo eso y cae en el techo de un coche. Hank le dice que guarde el traje y que se pondrá en contacto próximamente. Scott, todo asustado, decide llevar el traje de regreso a donde lo encontró, pero para mala suerte de este diablo fue atrapado por la policía y encerrado. Ya en la estación de policías, el esposo de su ex le echa en cara que ha decepcionado a su hija nuevamente y Hank se presenta cara a cara. Este dude se hace pasar por su abogado, pero realmente solo fue a explicarle la situación en la que estaba y le comenta que todo lo planeó él desde un inicio, incluyendo el robo a su casa para que de esa forma Scott tomara el traje. Le hizo ver que tenía dos opciones, o trabajaba para él o se iba al tambo una vez más. Scott regresó a su celda para pensar en el dilema en el que se encontraba, pero Hank le hace llegar el traje de Ant-Man para que de esa forma pueda escapar. Al salir de la comisión
comisaría es recibido por una hormiga voladora, pero el muy Bobby termina inconsciente de tanto volar, y es así como Scott había comenzado su carrera de Ant-Man. A la mañana siguiente, Scott despierta en la casa de Hank, y lo primero que ve es a Hope, quien le dice que tiene que platicar con su padre, pero ella no estaba nada feliz de que Scott fuera el elegido para llevar el traje. Hank le explica todo a Scott sobre las partículas que inventó, cómo Darren lo echó de su propia empresa para robar su invento y venderlo en masa, el riesgo que eso conlleva y cómo es que lo necesita para detenerlo. El plan era sencillo: entraba en las instalaciones, robaba el traje de Yellow Jacket y borraba todos los registros de la investigación para que Darren fracasara. Pero antes de poder lograrlo, es necesario que Scott entrene para que esté listo para manejar a un ejército de hormigas. El tiempo se les acababa, ya que para su mala suerte, Darren consiguió empequeñecer a una oveja al tamaño de un Lego. Hope se puso demasiado nerviosa y en corto le avisó a su padre. Scott le dice a Hank que lo que busca conseguir es demasiado peligroso, que deberían buscar la ayuda de alguien como los Vengadores. Pero Hank se molesta, intentando hacerle ver que ha pasado su vida ocultando su invento por lo peligroso que puede ser si cae en manos equivocadas, incluidas en las manos de alguien como Tony Stark. Recordemos que esto fue después del drama de Ultron y antes del drama de Civil War. Al final logra hacer entender a Scott y se pone a entrenar. Vamos a saltarnos el montaje de entrenamiento, ya que lo único que hay que saber es que aprendió artes marciales con Hope, logró controlar a las hormigas y aprendió cómo crecer y hacerse pequeño de forma precisa y rápida. A su vez, Scott intentó ver la forma de hacerse más pequeño, pero Hank se lo prohibió rotundamente, porque si llegara a hacerse más pequeño, llegaría al tamaño de un átomo, y de ahí no hay vuelta atrás, pues llegaría al reino cuántico, donde todo es desconocido y el tiempo y el espacio son una locura. Pero eso estamos por descubrirlo en la nueva película. También nos centramos que la esposa de Hank fue Wasp, y en una misión cometió el error de hacerse subatómica con el fin de cumplir la misión, causándole un gran trauma a Hank, ya que jamás logró recuperarla. Nos quedamos en que Scott, Hope y Hank se alistaban para dar el primer paso de su plan, que era robar un pedazo de tecnología que solo se podía robar de un solo lugar: las instalaciones de los Vengadores. Al llegar se topa con el Capitán América. Espera, eso aún no sucede. Se encuentra con Falcon, también conocido como Sam Wilson. Al principio Scott intentó verse amigable, pero Sam no se andaba con rodeos, así que recurren a la violencia. Pero Ant-Man se las arregló para darle una arrastrada a Sam y logró salirse con la suya y robarse el aparato que necesitaban. Ya una vez en casa todo parecía ir mejor, pero Hank se lleva la sorpresa de que Darren estaba ahí y le comenta que su nuevo traje era funcional y que ya contaba con un comprador dispuesto a pagar un dinero chingón, perra. También le avisó que el traje iba a estar bien resguardado en un lugar que ni Ant-Man podría penetrar, pero por alguna razón lo invitó a la venta del traje. Entonces, ¿para qué le avisas que va a estar bien resguardado si lo estás invitando a que lo vea? A veces los escritores de Marvel fuman porros de mala calidad. Scott andaba de chismoso escuchando la conversación de todo lo que sucedía, así que decidió que iban a necesitar unas cuantas manos extra, por lo que llama a sus amigos que conocimos al inicio de la película. Y bueno, esto lleva a una escena de planeación que nos vamos a saltar por cuestión de tiempo. Todos logran entrar a las instalaciones, Luis y sus amigos entran disfrazados de trabajadores, Hank y Hope entran caminando normalmente, pues ellos no tienen que disfrazarse, y Scott entra por el drenaje con un ejército de hormigas. Todo parecía ir en orden con el plan, y en eso llega el comprador del traje, quien era el sujeto que Hank golpeó en los 80s cuando renunció a S.H.I.E.L.D., y al parecer este sujeto es de Hydra. Mientras Scott y sus hormigas quemaban y explotaban los servidores donde estaba el backup de la investigación de Darren. Después de eso, Scott se dirige a la bóveda donde se llevaba a cabo la venta del traje, pero todo fue una trampa para poder capturar a Scott en la mini bóveda del traje de Yellow Jacket. Aquí es donde Darren da su charla de villano y demuestra que siempre estuvo un paso delante de su mentor, Hank. Para Darren no era suficiente superar a Hank, sino que también lo quiere desvelar a él y a su hija por no unirse en su ambición de ser asquerosamente ricos y de paso matar a Scott y quedarse con el traje bueno de Ant-Man. Por suerte, Scott encuentra la forma de salir de la bóveda y evitar que maten a Hope, pero lamentablemente para Hank, Darren sí le metió una bala en el tórax. No se preocupen, no se muere. Cuando Darren se da cuenta de que está por ser derrotado, toma el traje de Yellow Jacket y sale de las instalaciones, mientras que Scott se encarga de todos los minions de Hydra y persigue a Darren al helipuerto del edificio. Hope y Hank logran salir, pero convenientemente con un tanque que llevaban en el llavero. De vuelta con Darren y Scott, el pelón le disparaba a un montón de hormigas y la puntería del cabrón le logra dar a Anthony, maldito mamahuevo. Unos de sus disparos en todas las direcciones le atinan al pasajero y al piloto. Como último recurso, Darren se pone el traje de Yellow Jacket y ahora Ant-Man tenía un enemigo de su estatura.
literalmente. La pelea llega hasta la habitación de su hija Cassie y Darren la toma de rehén. La situación estaba muy pareja, por lo que Scott rompe la única regla que Hank le pidió que no rompiera: hacerse subatómica. De esta manera, Scott desvive a Darren. Al entrar al reino cuántico, Scott ya se había dado por acabado, pero al escuchar la voz de su hija encuentra la forma de regresar, alterando el sistema del traje. Viendo la emotiva escena, el policía que se acuesta con la ex de Scott decide dejarlo ir, y así acaba esta patoaventura. Al final, Hank intenta averiguar cómo fue posible que Scott sobreviviera al mundo cuántico, pero Scott no recordaba cómo logró salir de ahí, pues ahora tiene la esperanza de que su esposa pueda regresar. Al final Luis le dice a Scott que los Avengers lo quieren reclutar, pero esa historia es para otro video. Si te interesa seguir esta historia, déjanos un comentario, y si te gustó nuestro contenido, pasa a nuestras demás redes sociales. Esto es Atómico 36.